¿Qué ven acá, queridos compañeros? Díganme, ¿qué es lo que ven acá? Así. ¿Qué ven acá? Cuéntenme. Gracias. Cerebrón querido. Tiren todo lo que ustedes sepan. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Músculo cardíaco y grandes vasos. Bueno, en líneas generales está muy bien. Músculo y grandes vasos. ¿Cuántas cámaras tiene? Vamos de lo más básico y después nos vamos poniendo un poquito más complejo el tema. 4, perfecto. Tenemos los 2 atrios o aurículas y los 2 ventrículos, ¿bien? Tenemos los grandes vasos. Tenemos los vasos que irrigan o que llevan la sangre a la aurícula derecha. Luego pasan al ventrículo derecho, de ahí pasan a pulmón, donde se oxigena, y de ahí pasa al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y circulación general. Hasta ahí todo bonito, todo bárbaro. Ahora yo les pregunto, las arterias y las venas obviamente llevan sangre. ¿Cuáles llevan sangre carbooxigenada y cuáles llevan sangre oxigenada? Venas carbooxigenadas y arteria oxigenada. Eso lo dice Ay, se me escapó. Las venas llevan carbo, o sea, son carbooxigenadas y las arterias oxigenadas. Bien. Carboarterias y venas oxigenadas. Ahí se están contradiciendo. Uno ser dice que las venas llevan oxígeno y las arterias llevan la sangre carbooxigenada y otro dice que no. Miren lo que dice Luis Fernando. Oxigenada la arteria y sin oxígeno las venas. ¿Están todos de acuerdo con Luis? Vamos a anclar eso a ver si todos están de acuerdo con lo que dice Luis. ¿Qué dice Luis? Oxigenada las arterias y sin oxígeno las venas. Digan si todos están de acuerdo. Vamos a hablar ahí, cubeta, las cosas básicas del corazón. Las vamos a ver ahora, las vamos a ver todas ahora. Pet Center dice las arterias llevan sangre oxigenada. Las arterias oxigenadas, las venas carbooxigenadas. Vamos a dejar lo que dice ahí Masco. ¿Todos de acuerdo? Bueno, escuchen. Las únicas venas, muy bien. Ahí ya me gustó un poquito más lo que dice Diego. Fíjense lo que dice Diego. Muy bien lo que dice. Las únicas venas con sangre oxigenada son las pulmonares. Muy bien. Porque por un lado tenemos la circulación mayor y por otro lado tenemos la circulación menor. Eso es muy importante que lo sepan porque ahí cambia la oxigenación de los grandes vasos si estamos hablando de la circulación menor, donde toda la sangre carbooxigenada sale del corazón y los vasos que salen del corazón son las arterias, pero se van a oxigenar al pulmón. En el pulmón hacen el intercambio gaseoso, liberan el dióxido de carbono y absorben el oxígeno o se nutre de oxígeno y ahí ya se transforman en vena porque emprende el camino de regreso al corazón. Entonces estaría oxigenada la vena pulmonar que desemboca en el corazón. Entonces la circulación menor es totalmente lo opuesto, queridos compañeros, a la circulación mayor. Entonces, si yo les pregunto o si un profe les pregunta ¿qué tipo de sangre es? ¿Oxigenada o carbooxigenada en los vasos? Y ustedes le dicen, depende si estamos hablando de la circulación mayor o si estamos hablando de la circulación menor. ¿Ok? ¿Todos ahí? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Denle tap a la pantalla, queridos compañeros. Somos más de 100 personas. ¿Cómo no? Vamos a llegar a los 200. Que falta una banda todavía. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Hoy es domingo. Mañana es feriado acá, en mi país. Así que me tengo que poner a estudiar. De nuevo, Denix. Mira, Denix. Capaz que recién entraste. Los grandes vasos que llegan al corazón y los grandes vasos que salen del corazón van a entrar con oxígeno o dióxido de carbono y van a salir con oxígeno o dióxido de carbono dependiendo
si estamos hablando de la circulación menor o la circulación mayor. La circulación menor va corazón, pulmón, vuelve al corazón. Esa es la circulación menor. Ahora bien, del corazón, los grandes vasos, que es la aorta, lleva sangre a todo, irriga a todo el cuerpo y vuelve por las cavas, craneal y caudal. Esa es la circulación mayor. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque los grandes vasos, en este caso la aorta, va a llevar una sangre oxigenada al resto del organismo, al resto del cuerpo, y va a volver por las cavas carboxigenada. ¿Bien? Pero en la circulación menor es totalmente lo opuesto, queridos compañeros. ¿Por qué? Porque los grandes vasos, las arterias pulmonares, que salen del ventrículo derecho, va carboxigenada a oxigenarse el pulmón. Entonces son arterias que tienen una gran cantidad y concentración de dióxido de carbono. ¿Bien? Una vez que en los neumocitos tipo 2 se hace el intercambio gaseoso, ahí ingresa el oxígeno, se mete dentro de glóbulos rojos, en el grupo hemo. Recuerden que cada molécula de hemoglobina tiene capacidad para 4 moléculas de oxígeno. Es un dato aparte, ¿no? Bueno, se llena de oxígeno y de ahí parte por la vena, las venas pulmonares que están oxigenadas y llevan la sangre al corazón para que salga expulsado por la aorta e irrigue todo el corazón. Ahora sí, ¿se entendió? Dice Lucas, histológicamente, ¿afecta en algo que la arteria lleve sangre con dióxido de carbono y no con oxígeno? Histológicamente. No, o sea, estamos hablando a nivel de hemoglobina. La hemoglobina tiene afinidad tanto para el dióxido de carbono como para el oxígeno. Como dije recién, la molécula de hemoglobina, cada molécula de hemoglobina, que cada glóbulo rojo tiene miles de moléculas de hemoglobina. De hecho, por eso no tiene núcleo el glóbulo rojo, porque es una forma evolutiva para tener mayor capacidad de carga de moléculas de hemoglobina. Y eso hace que sea más eficiente en el transporte, porque tiene más capacidad de oxígeno o dióxido de carbono. ¿Bien? Bueno, queridos compañeros, vamos a continuar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Porque ahora está todo fácil, es toda anatomía, fisiología, pero ya se va a empezar a complicar. Ya se va a empezar a complicar. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué se dice, gracias, ay, por esa rosa, por qué se dice que el corazón es egoísta? ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Que el corazón es egoísta? Gracias por esa rosa, querido compañero. Borney Sánchez, gracias por esas rosas. Rosy Romero, es buena la marca Purina Excellent. Ay, no es una clase de alimentos balanceados. Lo que pasa es que si te respondo me voy por las ramas, Rocío, querida. Pero hay live anteriores, entra a mi perfil y buscá que hablo del Excellent. Ahí te vas a poder sacar todas las dudas. Vamos a anclar esto. Vamos a anclar esto porque me parece que... Anclar comentar. El corazón egoísta. Sí, así como lo escuchan. ¿No han escuchado nunca que digan que el corazón es egoísta? Es un órgano egoísta. Te está quedando pobre. Bueno, dale Libra o... dale Libra. No sé de dónde sos, Rocío, querida. Si sos de Argentina, probá con Libra, B corta. Mejor calidad y mejor precio. Como el ex. Es egoísta, como el ex. Bueno, ¿han escuchado o no han escuchado? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Tiene su propio sistema nervioso. Ay, Dani, querida, no. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Está muy bueno lo que el porotito ahí que metiste, pero no. No, pero no es un chiste, ¿eh? En serio. Se dice que el corazón es egoísta. A ver si hay alguno que dice que sabe por qué. Porque antes de enviar sangre oxigenada al cuerpo, se le envía... pero qué crack. Muy bien, Manguito querido. Así es, vamos a anclar ese comentario. Así es. Porque, miren lo que dice Manguito. Dice, porque antes de enviar sangre oxigenada, recuerden que la arteria, la aorta, lleva una alta cantidad de oxígeno. ¿Bien? Para distribuirlo por todo el cuerpo. Pero dice, ¿por qué antes de enviar sangre oxigenada al cuerpo se le envía a sí mismo? Así es, queridos compañeros, el corazón, antes de mandarle una molécula de hemoglobina a cualquier parte del cuerpo, primero se la manda a sí mismo. Primero se alimenta a sí mismo de oxígeno y lo que sobra para el resto. ¿Bien? Fíjense, lo vamos a mostrar en este gráfico. Porque se ríe a sí mismo, totalmente. Morita llegó tarde. Y si hoy es domingo, te entiendo, Morita, que llegues tarde, no es un día común. Fíjense, vamos a ver acá. ¿Cuál de esos tres vasos es la arteria? Fíjense, ¿cuál de esos tres vasos es la arteria?
Bien digo, la arteria, la aorta. ¿Esa es aorta, esta o esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la arteria, queridos compañeros? La roja, totalmente. Bueno, la roja es la aorta, ¿bien? Fíjense que está el callao aórtico, que es la curva que hace, se le llama callao. No sé por qué, me lo tuve que estudiar así y lo tenemos que estudiar así, queridos compañeros, no nos queda otra. Callao aórtico, que es la curva. Fíjense si salen algunos vasitos ahí de la curva, que son las arterias que van hacia la cabeza, hacia los miembros. Bueno, pero antes de eso, vos decís, bueno, pero yo ahí no estoy viendo ningún vaso sanguíneo que se alimente a sí mismo. Fíjense, yo voy a agrandar la foto específicamente, o sea, si bien es esquemática, no es una foto real, pero me dejé esta foto para mostrársela porque miren el pequeño vasito que sale antes de que se forme el callao aórtico. ¿Ven? ¿Ven las? Muy bien. El cerebrón querido. Así es, las arterias coronarias. Fíjense, ahí. ¿La ven en la arteria coronaria que sale? ¿La ven o no la ven? Las coronarias, totalmente. ¿La ven? ¿Cuál es el primer vaso que sale de la arteria? ¿Cuál es el primer vaso que sale de la aorta, queridos compañeros? Pregunta. ¿Cuál es el primer vaso sanguíneo que sale de la aorta? ¿La ven? Díganme ahí si la ven o no. Así achico la imagen de nuevo. ¿La ven por acá? Mira, la vamos a ver por acá, mira, por ahí abajo. ¿Bien? Esa es la primer rama. O sea que a partir de hoy, a partir de este momento, cuando hablemos, digan por qué el corazón es egoísta, porque el primer vaso sanguíneo que sale de la aorta son las coronarias para irrigarse a sí mismo. ¿Bien? Por eso se dice que el corazón es egoísta. Ahora ya todos lo saben. ¿Bien? Toquen la pantalla, queridos compañeros. Vamos nomás. Aumentemos. Tenemos 18K nomás. Vamos. Bien, perfecto. Ahora bien, acá hay un dato importante. Y este es un dato para que lo tengan en cuenta para el futuro. Sobre todo cuando empiezan a aparecer algunas patologías, queridos compañeros. Fíjense que las coronarias, derecha e izquierda, como ahí dice Pet Center. ¿De dónde sos, Pet Center? Contame de qué país sos. Y si sos de Argentina, ¿de qué parte de Argentina? Bueno, ¿qué iba a decir? Bien, fíjense que las coronarias comienzan a irrigar o bañar de sangre, por decirlo de alguna manera, y como para que lo entienda doña Pocha, comienzan a darle irrigación o comienzan a brindarle sangre desde las capas más superficiales a las capas más profundas. Eso es importante que lo sepan. ¿Bien? Conducto, ¿por qué se da, Doc? Bien, porque, bueno, ya vamos a ir para la parte del conducto. Ahí vamos, porque eso ya es patología, ¿bien? Ese es un problema que ya viene de fábrica, ¿bien? Pero vamos primero a hablar lo normal, querido K o querida K. Vamos a hablar lo que es normal y después le vamos a meter condimento de las patologías que se nos pueden llegar a presentar. Guardate esa preguntita para más adelante por si me olvido de decirla. Entonces, queridos compañeros, la irrigación que se hace el corazón a sí mismo por las arterias coronarias van de la parte más superficial del músculo cardíaco a la parte más profunda del músculo cardíaco. Y eso es importante que lo sepan, porque de ahí se pueden llegar a desprender varios tipos de patologías. ¿Bien? ¿Por qué? Recuerden que el corazón tiene un endotelio, músculo cardíaco y una capa más externa que es la serosa. ¿Bien? Y fíjense que los vasos sanguíneos van desde la parte más superficial y se van metiendo a la parte más profunda. ¿Bien? Entonces, cuando hay un engrosamiento de las paredes vasculares, los vasos sanguíneos que tienen que irrigar a la parte más profunda del músculo cardíaco, cuando hay una hipertrofia, el tejido que más sufre es el que está más adentro. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Ahora mi pregunta es la siguiente. El endotelio cardíaco, ¿cómo se irriga? O sea, ¿cómo se nutre? ¿Cómo se nutre, queridos compañeros? ¿Cómo se nutre el endotelio cardíaco? Las paredes internas. Cuéntenme. Arga dice por arterias coronarias. No, querida o querido. Arga, querida, me parece. Por el tejido conectivo laxo. No,
No. Geo, no. Fer Bustos, si es endotelio por difusión. Perfecto, perfecto. Vamos a anclar acá lo que dice nuestro compañero querido. Acá. Fer Bustos. Muy bien. El endotelio, y esto es importante que lo sepa porque ya vamos a ver por qué. El endotelio cardíaco, o sea, la capita más interna de las cámaras cardíacas, no reciben irrigación sanguínea de las coronarias, sino de la sangre que circula dentro de las cámaras. ¿Eso lo sabían? Cuéntame si lo sabían porque de ahí se desprenden varias cosas. Luca dice que no, Yami dice que no, Peter Center, bien, sí lo sabía. Diego dice que no, bien. Yo digo, bueno, pero ¿para qué carajo nos está contando eso? ¿Qué me importa a mí de dónde recibe irrigación? No, sí, querido, es importante, es importante. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber por alguna patología una hipertensión arterial, donde aumenta la presión contra las paredes de los vasos sanguíneos y por ende de las cámaras cardíacas, empieza a generar pequeños focos isquémicos, porque ya no se puede nutrir el endotelio de una forma eficiente. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Y esta es una pregunta para todos ustedes, compañeros. ¿Cuándo se nutre el endotelio cardíaco? ¿Durante la sístole o durante la diástole? Porque hasta ahora llegamos a que el endotelio cardíaco se nutre no de las coronarias, sino del volumen sanguíneo circundante. Hasta ahí todo bonito, todo hermoso. Ahora bien, ¿en qué momento ese endotelio se nutre? Porque todas las células necesitan consumir oxígeno y desechar sus, bueno, valga la redundancia, sus desechos celulares, ¿bien? Entonces necesita de la sangre. No la obtiene de las arterias coronarias, entonces la obtiene de la sangre. El endotelio, la que está en contacto con la sangre, de ahí, ¿bien? Perfecto, muy bien, no sé quién lo dijo porque hace 3 horas que estoy hablando. Durante la diástole, profe, endotelio sería lo mismo que el pericardio. ¡No! Geo, for what? No. El pericardio que es lo que está por fuera, por la periferia. Y el endocardio lo que está por dentro. Estamos hablando del endotelio, o sea, la parte interna. El pericardio es lo que la parte más externa del corazón. ¿Bien? Bien, perfecto. Acá Lucía creo que fue la primera que lo dijo, me parece que fue la primera. El endotelio, o sea, las paredes internas de las cámaras, se nutre en diástole. Eso es importante que lo sepan, queridos compañeros, porque cuando hay hipertensión, por ejemplo, cuando hay una patología donde aumenta la presión de la sangre sobre las paredes de los vasos y también lo hace sobre las cámaras cardíacas, el endotelio, que se nutre durante la diástole, empieza a sufrir falta de oxígeno. ¿Por qué? Y hay un ejemplo que lo dio un profesor mío hace muchos años. No me acuerdo si lo dije en un live anterior. Me parece que no. Pero mi mano tiene una irrigación, ¿cierto? Mi mano no es blanca porque tiene irrigación, ¿está? Ahora bien, háganme cuenta que mi mano es una cámara cardíaca. Vamos a correr el corazoncito. Vamos ahí. Presten atención, muchachos, porque esto es importante. ¿Qué pasa? Abro la mano, está en diástole, cierro la mano, está en sístole. Hagamos de cuenta que mi mano es una cámara cardíaca. ¿Ya lo dije, Cerebrón? Ah, listo, entonces no lo repito. Muy bien, Cerebrón querido. Me encanta que Adrián querido está firme porque no se le escapa nada. Muy bien. Muy bien, me encanta. Gracias a... André. Adrián querido, gracias por estar ahí y siempre acordarte todos los puntos que siempre hablo. Pero seguramente el público se renueva. Seguramente lo vamos a repetir. ¿Alguien sabe lo que, además de Adrián, sabe qué iba a explicar acá o no? Diego dice que no. Lo tengo que repetir, Adrián querido, vos disculpame. No vamos a dejar colgado el resto de los compañeros. Mirá, Laura dice que sí. Muy bien, otra Laura querida, se ve que estuvo en otro live anterior. Muy bien. Bueno, escuchen, presten atención, en serio que esto es importante. Toquen la pantalla. Mientras yo les explico esto, toquen la pantalla. Hagamos una relación simbiótica. ¿Bien? Un mutualismo.
No hagamos un comensalismo, hagamos un mutualismo, queridos compañeros. Yo les explico y ustedes tocan la pantalla. Bueno, es así. Hagamos de cuenta que mi mano es una cámara cardíaca, ¿está? Vamos a dar de cuenta que mi mano es el ventrículo izquierdo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en diástole, se llena de sangre mi mano, que vendría a ser la cámara, y cuando hago una contracción, eyecto la sangre por la aorta e irrigo y baño de sangre el resto del cuerpo. Bien, hasta ahí está todo bonito. Si yo hago así, mi mano tiene el mismo color, fíjense que está rosita. ¿Bien? Sístole, diástole, sístole, diástole. Ahora bien, cuando empieza a haber una mayor presión, una hipertensión arterial, el músculo cardíaco, como hay un aumento de la resistencia periférica, el corazón tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿bien? Entonces, fíjense el color de mi mano, vamos a ver si lo ve ahí. Si yo aprieto y abro, está blanca y ahí empieza a recuperarme el color. Es difícil. Hago una pequeña isquemia por presión. Una pequeña isquemia por presión. Es como las encías, el llenado capilar. Hago una pequeña isquemia transitoria, saco el dedo y veo cuánto tiempo tarda en recuperar la perfusión de ese tejido. Bueno, con el corazón, queridos compañeros, pasa lo mismo cuando empieza a haber hipertensión arterial. Entonces, el corazón hace más fuerza y recuerden que se nutre en la diástole. Pero hay tanta presión que empieza a generar pequeños focos de necrosis en el endotelio cardíaco. Bien, esa es una de las patologías que empiezan a verse a nivel histológico, después se complica más, ¿no? Pero a nivel histológico, el endotelio cardíaco empieza a tener problemas en la hipertensión arterial, queridos compañeros. ¿Por qué? Porque la irrigación y la nutrición de esas células lo hacen a través de la circulación de la sangre. Y cuando aumenta la presión, no hay una buena nutrición del endotelio cardíaco. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿Se entendió? Porque ahora se empieza a complicar más, queridos compañeros. Doc, ¿eso lo veré en primer año? No, Maxi, querido. No, lo que acabo de decir no. Lo que sí vas a ver seguramente va a ser anatomía, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ya me dice que sí, Manguito dice que sí, Ari dice que sí, Dieguito dice que sí, Carlos, Susa Moya, muy bien, Lucía, bien, perfecto, perfecto. Bien, bien, perfecto. Bueno, continuamos. Cámaras, bien, este es un dato importante porque posiblemente no lo vayan a ver. Ojalá que lo vean, ¿no? Pero posiblemente no lo van a ver y si lo dicen, capaz que pase muy de largo. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente y vamos a ver si Adrián, querido, dice, no, vale, deja, no digas eso, que ya lo dijiste. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? Y, no, ¿dónde está? No, porque no van a tener tanto para escribir. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? Así, rapidito. 4, muy bien, Lucas. Vamos a anclar eso, lo que dijo Lucas, querido. Ay, se me fue. Se me fue Luquita. Acá está Lucas. Muy bien, ahí está, 4. Tenemos las válvulas atrioventriculares, derecha e izquierda, la mitral y la tricuspidia, que es la parte derecha. Recuerden que entre el atrio derecho y el ventrículo derecho está la tricuspidia, y entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo está la mitral o bicuspidia. ¿Bien? Y además de eso, tenemos las semilunares, las válvulas semilunares, que son las que salen de los ventrículos, tanto derecho o izquierdo. ¿Bien? ¿Hasta ahí está todo bien? Perfecto. Perfecto. Ahora mi pregunta es la siguiente, porque capaz que sea una pregunta de final. Esta puede ser una pregunta final. Escuchen esta pregunta a ver quién la sabe. ¡Ja! Escuchen, no, en serio, escuchen. En el caso de las venas cavas, ¿bien? Que llevan la sangre carboxigenada al atrio derecho, ¿bien? ¿Tiene válvulas? En el caso que digan que sí, ¿cuáles son? Y en el caso de que digan que no, ¿cómo puede ser? Que no tengan válvulas. Estoy esperando sus respuestas, queridos compañeros.
Yo hablo de las cavas craneal y caudal, que llevan la sangre hacia la aurícula derecha. ¿Hay válvulas o no hay válvulas? Adrián querido dice que... Vamos a anclar lo que dice Adrián. ¿Hay o no hay válvula? Masco dice que sí hay. Adrián dice que no. Che, ¿qué hacemos? Estamos 1-1. Pet Center dice que no hay. Ana dice que sí. Eve dice que no. Morita dice que no. Ana dice que sí. Ay, Dios. Che, ¿en qué año están? Cuéntenme en qué año están. ¿En qué año? ¿En qué año de veterinaria, por favor, queridos compañeros? Jesús dice que sí hay válvula. ¿Quién da más? Che, ¿en serio? Pa. Ana dice que está en quinto. Yami dice que no hay. Dice, la sangre entra directamente, no hay... Vamos a anclar lo que dice Adriancito, querido. Fíjense lo que dice Adriancito. Dice que no hay válvula, no hay válvula. El resto dice que sí. Bueno. Estamos acá medios empatados. Hay mucha gente que dice que sí hay válvulas. Habíamos dicho que hay 4 válvulas. Entre los atrios y los ventrículos hay. Entre los atrios y los ventrículos. Y después están las semilunares. ¿Bien? Pero los vasos sanguíneos que llegan a los atrios no tienen válvulas, queridos compañeros. Habíamos dicho que hay 4 válvulas. Si todos tuviesen válvulas, tendría que haber 6 válvulas. A los atrios, derecho e izquierdo, atrio ventricular ya serían 2 más, serían 4, más los vasos que salen del corazón serían 6. Y el corazón no tiene 6 válvulas, queridos compañeros, solamente tiene 4. Entonces, los vasos sanguíneos, los grandes vasos que ingresan, que llenan de sangre, los atrios no tienen válvulas. ¿Bien? Recuerden, hoy, mañana y dentro de 15 años, y cuando vayan a rendir pato general, patología médica, clínica de pequeños animales, no van a decir, por favor, querido compañero, que el corazón tiene 6 válvulas. No, le van así, roja, afuera, venga el próximo llamado a rendir. No, escuchen, no hay válvulas, ¿bien? Eso es importante que lo sepan. Son 4 válvulas. Y los atrios, tanto derecho o izquierdo, que reciben la irrigación sanguínea de los grandes vasos, no hay válvulas. ¿Se entendió? Díganme sí o no, por favor. Díganme si sí o no. ¿Se entendió? Ahora yo les pregunto. ¿Las venas cavas que desembocan al atrio derecho tienen válvulas? ¿Tienen válvulas o no tienen válvulas? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Eric! Dios y la santa. No, no tienen válvulas. No. No hay válvulas, querido compañero, no hay válvulas. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. No. Bien, ahora bien. No, las venas cava superiores que desembocan... Muy bien, ya, mi querida, muy bien. No en mayúscula y negrita, vamos a dejar esto acá, sí, lo que dijo Morita. Lo que dice Morita. Ahí está. No, en mayúscula y en negrita. Muy bien, bien. Bien, ahora mi pregunta es la siguiente. Ya que todos estamos de acuerdo, queridos compañeros, que las cavas que desembocan en los atrios no tienen válvulas, ahora mi pregunta es la siguiente, porque ahora se pone más interesante. Ahí están, mira, ahí están las venas cavas que desembocan en el atrio derecho. ¿Cómo hace el corazón para cuando hay una contracción de los atrios, donde tiene que vencer la presión hacia el ventrículo, no se me vuelva la sangre, queridos compañeros? ¿Qué pasa? ¿Cómo hace? ¿Qué mecanismo se pone en juego? Porque bueno, listo, no hay válvula, ¿no? El doctor dijo que no hay válvula, listo, no hay válvula. Bueno, buenísimo. Ahora bien, fisiológicamente, ¿por qué la sangre no se vuelve en las contracciones de los atrios? ¿Por qué? ¿Por qué no se vuelve?
Escucho respuestas. Varoreceptores, no. Se cierra. ¿Qué se cierra, Deli? ¿Qué se cierra? Válvulas aurículo-ventriculares se cierran. Sí, no, pero yo estoy hablando cuando se comprimen los atrios para pasar la sangre hacia los ventrículos. Si no hay válvulas en las cavas, tanto en atrio, derecho, izquierdo, no hay válvulas, ¿por qué cuando se comprimen los atrios no se vuelve la sangre? ¿Se entendió la pregunta? Si quieren la hago de nuevo. ¿Qué tiene la presión, Lore? Diego dice, por la presión hidrostática distinta. ¿Dónde leíste eso, Diego? Me parece que no. Diferencia de presiones. Envías de presión negativa. Prosin, quiero hacer una pregunta. Si es de corazón, dale para adelante, querido o querida. Abre la bicuspide por ahí. No. Hay mayor presión de los vasos. No, las venas traen muy poquita presión, querida Lu. Muy poquita presión traen las venas. Las cuerdas tendinosas. No, querido Manguito, eso estamos hablando ya de otras válvulas. Válvulas venosas. No hay válvulas, querido Carlos, en las venas cavas que desembocan en los atrios. En el atrio, derecho. Gravedad, no. Vuelvo a hacer una pregunta ahí para Rosales, querido, que siempre está presente en los live. Vamos a repetir la pregunta. Mientras tanto, le doy tiempo que le pregunten a ChatGPT. Escuchen. Mientras tanto, toquen la pantalla, queridos compañeros. Vamos a hacer una relación, vuelvo a repetir, simbiótica. Ustedes tocan la pantalla y yo les cuento. Toquen la pantalla, 62. Toquen. Somos 150 personas. Como entre todos no toquen un poquito la pantalla, hermanos queridos. Bueno, escuchen. La pregunta es la siguiente. Cuando se comprimen los atrios o las aurículas, como quieran llamarlo en su país, no sé cómo le dicen, si le dicen más atrios o le dicen más aurículas, se comprimen ambas para llenar los ventrículos, ¿bien? Tienen que pasar a través de la válvula tricuspidia y bicuspidia, que están entre los atrios y los ventrículos, ¿bien? Hasta ahí está todo bonito. Pero ¿por qué, si no hay válvulas arriba de los atrios, que llega la sangre hacia el atrio, no hay válvulas ahí, cuando se comprimen los atrios, ¿por qué la sangre no se vuelve si no hay válvulas? Esa es la pregunta. Porque así es la vida. Vamos a anclar eso ahí. Muy bien. Así decirle a un profesor así en el final. Porque así es la vida, dice Leti. La sangre no regresa hacia las venas porque las válvulas aurículo-ventriculares está cortado. Mitral y tibial se cierran. Contracción vascular. Ay, no. O sea, puede ser por ahí, pero no. No es por retorno venoso. No hay retorno venoso. No se hay. Cuando se comprimen los atrios, no hay retorno venoso. No se vuelve la sangre. A menos que haya una patología, ¿no es cierto? Estamos hablando de un corazoncito normal. Porque se despolarizan de proximal a distal. No, Mateo querido. Porque se supone que la sangre pasa completa por la presión causada. Bueno, ya está, lo digo. Por la fuerza que hace la aurícula después de la estenosis. Bueno, una estenosis puede ser algo de esto, pero ¿por qué se produce? Eso puede ser... Bueno, escuchen porque esto es importante. La contracción del atrio hace que se cierre un poco la vena acá. Bien, Valentina, muy bien. Vamos a hablar un poquito de esto. Escuchen, ¿por qué esto es importante? Mira, los agarré en una, los agarré así. Escuchen. Las venas cavas no tienen válvulas cuando desembocan en el atrio derecho, ¿bien? No tiene válvulas. Pero bueno, ¿por qué cuando hay una contracción de la aurícula no se nos vuelve sangre si no hay válvulas? ¿Bien? ¿Por qué? Porque las venas, las cavas, prácticamente no tienen muscular, ¿bien? Entre una arteria y una vena, una diferencia histológica, anatómica también, es que la arteria está diseñada naturalmente para aguantar mayor presión. Por eso la muscular está más desarrollada. Entonces una arteria es más gruesa, las paredes son más gruesas, ¿bien? Y no solamente eso, sino que mantienen turgente el vaso sanguíneo. A diferencia de las venas, que no tienen prácticamente muscular. Tienen endotelio muscular y
y un epitelio, una parte externa. Pero la parte muscular es mucho más débil. Bien, esto es mucho más débil. Por ende, son más blanditas. Recuerden que las venas son mucho más blanditas porque tienen menos muscular que las arterias, por una diferencia de presión. Las arterias tienen que aguantar una mayor presión, que es la salida de sangre que se produce al generarse una contracción del ventrículo izquierdo. Entonces las paredes tienen que aguantar mayor presión. Pero las venas, que hay el retorno venoso, prácticamente no tienen que recibir tanta presión. Por eso, evolutivamente, la muscular es mucho menos desarrollada en las venas que en las arterias. ¿Me siguen hasta ahí? Porque ahora... ¿me siguen hasta ahí? Muy bien. Vamos a anclar lo que dice ahí Rosales, querido. Muy bien, Rosales, muy bien. Las venas no tienen pulso, totalmente. En una cirugía, queridos compañeros, cuando ustedes están en una cirugía y cortaron por donde no tenían que cortar y empezó a sangrar, vas a ver y se van a dar cuenta muy fácil si cuando cortan con bisturí, se hacen con un bisturí, un electrobisturí, posiblemente no lo vean si es un vaso pequeño, pero si lo hacen con un bisturí tradicional, si cortan una arteria, una pequeña arteria, vas a ver que la salida de sangre es pulsátil, tiene pulsos, como ahí lo dijo Rosales, tiene pulsos. Vas a ver que cortan una arteria, que me ha pasado, y te mancha todo, los lentes, la cara, todo quedas manchado, ¿está? A diferencia que si cortas una vena, tiene mucha menos presión, pero la salida, la pérdida de sangre es lenta y constante. Ahí te das cuenta que cortaste una vena. Y si cortas y sale en forma pulsátil, la sangre, estás cortando una arteria. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos de nuevo al corazón. Vamos de nuevo al corazón. Como las venas tienen menos muscular, son más blanditas, por decirlo de alguna manera, son más fácil que se colapsen, ingresan al atrio, y esto es importante, recuerden esto, porque nadie me lo dijo, ingresan al atrio en forma aplanada, ¿bien? En forma, ponele, si este es el vaso, vamos a dar cuenta que este es una cava, vamos a hacer cuenta. Esta es la vena cava, ¿está? Y vamos a dar cuenta que este es el atrio. Voy a decir, bueno, ingresa así. Así. No ingresa en forma de caño, queridos compañeros, porque ahí sí abre un reflujo. ¿Bien? Ingresa así. Así ingresan las cavas. Así ingresan las cavas al ventrículo, queridos compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el atrio se contrae, la termina de obliterar. Entonces no hay reflujo. No vuelve la sangre, porque como las paredes son blandas de las cavas, son fácilmente colapsables, queridos compañeros. Entonces, cuando ingresan al atrio y el atrio se contrae, que vendría a ser la sístole, para pasar la sangre hacia los ventrículos, termina la misma presión de las paredes, de las cámaras de los atrios, comprimen las venas porque son muy blanditas, que no tienen muscular prácticamente. Y ahí no termina todo, sino que además, no solamente entran aplanadas, sino que además entran en forma oblicua. Si este es el músculo, no ingresa así, ingresa así. Ingresan en forma oblicua. Entonces, cuando se aumenta la presión, como ingresa en forma oblicua, se colapsa, se aplasta. Entonces se aplasta, se contrae, pasa del atrio al ventrículo, y no solamente que tienen las paredes muy blanditas, colapsables, sino que además ingresan en forma oblicua. Entonces evita el reflujo sanguíneo, queridos compañeros. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Más que si entendieron, ¿me explico o no me expliqué nada? Mejor imposible. Muy bien. Bueno, sí, debe haber algún medio de Elena que explique mejor, pero bueno, le puse toda la onda. Morita dice explique re bien. Bueno, gracias, querida Morita. Paciencia, doctor, pero explica. Bastante entendible. Vamos, Lore, querida. Bastante entendible. Sí, bien, perfecto. Perfecto.
Todo bien, dice sí, captado. Muy bien. Bien, perfecto. Todos dicen que sí. Eli, ¿qué dice? Yo no sé nada de medicina. Y excelente explicación. ¿Estás por estudiar veterinaria? Eli, ¿estás por estudiar medicina? Curso premium gratis. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Mira cómo me quedó el anotador. He hecho un... Bueno. Vamos a continuar. Porque después me pierdo. Ya hablamos de las cámaras. Ya hablamos de las presiones. No hablamos de las presiones. No hablamos de las presiones. Válvulas. Bueno, escuchen. Escuchen. ¿Cuál es la presión normal en milímetros de mercurio de la sístole ventricular izquierda? Vamos, queridos compañeros, si llegamos a los 200K, les guardo el like. Llegamos a los 200K, vamos con la relación simbiótica entre ustedes y yo. Si llegan a los 200, guardamos el like, así pueden escuchar todo esto. Sí, de Esther, digamos, de un canino. Rosales, en sístole, Rosales, querido, en sístole. Más o menos, sí, 160, perfecto. ¿Cuál es la presión ventricular izquierda en milímetros de mercurio de un perro normal? ¿Cuál es la presión? No digo de la diástole, digo de la sístole. Ámate, querida, ¿cómo estás? Ailén. Bien, sí, ya. Es más, hoy anduviste me has puesto algunos me gusta en mis videos, así que muchas gracias. 120, muy bien, cerebrón querido. 120, 140, en sístole, en sístole. Eso más o menos en milímetros de mercurio. Muy bien, Lore, sí, nada más que me pusiste sístole y diástole. No, la sístole no. Bien, perfecto. ¿Cuál es la presión en sístole del ventrículo derecho? La sístole, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio del ventrículo derecho? Ahí ya los maté. Ahí están chao todos. Porque todo el mundo se acuerda 80, 120, 80, 140, 100. Ahora si hablamos de... Sí, Ana, me parece perfecto, pero estamos hablando... Y es como bastante, Adrián querido, es como bastante. Es bastante. Bueno, más o menos son 30. ¿Bien? Más o menos son 30, una presión aproximada, porque depende de la talla, la edad y la especie. Pero más o menos son 30 milímetros de mercurio la presión. Por eso hay tanta diferencia en el grosor y el tamaño de la cámara izquierda de la derecha. La cámara izquierda, el ventrículo izquierdo, las paredes son mucho más gruesas, porque tiene que aguantar muchísima más presión que la cámara del lado derecho. ¿Bien? El ventrículo derecho no solamente tiene que hacer menos presión porque el recorrido es mucho más cortito. Muy bien, inferior a 30, entre 20 y 30 más o bien, vamos a anclar eso. Muy bien ahí, Vicente, querido, por la ayuda. Vamos a anclar eso. Eso es importante, porque cuando ustedes ven en la ecocardio que las dos cámaras prácticamente tienen el mismo grosor, ahí algo está pasando, queridos compañeros. Posiblemente hay una patología de base que la tienen que encontrar. Entonces, como hay tanta diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y el derecho, tiene que verse traducido en la anatomía del corazón. Las paredes son mucho más delgadas y el espacio, la cámara, es mucho más chica. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Así continuamos. Hablamos de las cámaras, hablamos de las válvulas. No hemos hablado un carajo de los nodos. Tenemos que hablar un poquito de los nodos. Vamos a hablar un poquito de los nodos. Mi gatita tiene la boca lastimada, dejó de comer, pero realmente mucho miedo. Querido Alejo, compañero querido, no es una clase de veterinaria público general, porque si me pongo a responder todo eso, no vamos a terminar con la clase. Bien.
¿Qué nódulos? ¿Qué nódulos? ¿Qué nodos? ¿Qué nodos conocen? Vamos de lo más fácil a lo más complejo. Adrián dice, solo me acuerdo del nodo... ¡Ay, se me fue! Del nodo atrioventricular y del asa de Purkinje. Bien, bueno, entonces estás, Adrián querido, en el momento y en el lugar correcto. Bien, Morita querida, eso quería escuchar. Vamos a anclar. Hay dos nodos, queridos compañeros. Está el nodo sinusal. Vamos a cambiar la foto. Vamos a cambiar la foto. Ah, no, no eres. Este. Ahora sí, ahora sí. Acá está el corazoncito para todos ustedes, queridos compañeros. Ahí está. Bueno. Acá la cosa se empieza a complejizar un poquito, así que paren todas las antenas porque acá ya no vamos a hablar de tantas cosas fáciles, nos vamos a entrar un poquito más, algo más complejo, así que presten atención. Mientras tanto, toquen la pantalla. Bueno, fíjense que en esta fotito que yo les encontré para todos ustedes, hay dos focos de color amarillo. Lo vamos a correr un poquito para que lo vean. Ahí hay uno, acá. Fíjense que ahí hay un puntito amarillo, una bolita amarilla, y más adentro hay otro donde salen dos líneas amarillas. ¿Lo ven? Muy bien, Rosales. Muy bien esto. Ay, se me fue. Acá está. Bien, ahí está. Nodo sinusal, que es este de acá. Este de ahí es el nodo sinusal. Y el otro que está ahí más en el medio es el atrioventricular. Excelente. Muy bien lo que dice Rosales. Vamos a anclar lo que dice Rosales. Esos dos nodos intervienen en la parte eléctrica del corazón. Pero no son los marcapasos. El marcapaso es el sinusal. El otro no. ¿Bien? A menos que tenga una patología. Ahí sí se va a empezar a tener el control del timón de la situación. Pero en una situación normal, el marcapasos es el de acá arriba. Es una bolita de carne que está ahí. Para que lo entienda doña Pocha. El nodo sinusal es una bolita de carne que tiene automatismo. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de generar por motus propio impulsos eléctricos. ¿Bien? Hasta ahí está todo bien, todo bonito. Ahora bien, ahora se empieza a complejizar un poquito. Ahora bien, ¿qué hace? ¿Qué tiene histológicamente o celularmente las células del marcapaso para iniciar en forma autónoma el impulso eléctrico? ¿Sí? Inician una carga, tienen una carga eléctrica. Muy bien, Andrés, gracias por ese escríbeme, querido. Muchas gracias. Gracias por los regalos, muchas gracias. Bien, ¿nadie sabe? A nivel celular estoy hablando. Canales de potasio. Sí hay canales de potasio. Hay canales de potasio. Bien, ¿qué otros canales hay, querido Pablo? Vamos a anotar eso. ¿Qué otros canales hay? Muy bien, Rosales, querido. Muy bien. Hay canales de bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio, muy bien. ¿Qué más hay? Muy bien, Ale. Bueno, ¿viste que saben? ¿Viste que saben? Hay canales de calcio. ¿Y qué más falta? ¿Y qué más falta? Acá está, Morita, el que estaba esperando. Acá estaba el que estaba esperando. Bien, bien. Perfecto. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la carga normal, la carga eléctrica normal de una célula? ¿Cuál es la carga normal? Hasta ahora están diciendo todos ustedes. Ah, por ahí anda, Lin, por ahí anda. No es positiva, Rosales. Dice menos 70. ¿Menos 70 qué? Menos 70 gigawatts. ¿Menos 70 qué? Menos 90, muy bien. Morita la clavó al ángulo. Vamos a anotar lo que dice Mori. Menos 90 milivolts. Exactamente. Esa es la carga normal de la célula. Menos 90 milivolts. Bien. Ahora bien,
Y esto presten atención que es importante. Las células del marcapasos, o sea, las células del nodo sinusal, las que tienen automatismo, tienen canales de sodio, ¿bien? Que permiten ingresar justamente este tipo de catión, ¿bien? Que tiene carga positiva, ¿bien? Y recuerden que la célula es negativa, tiene menos 90 milivolts. Pero estos canales de sodio dejan lentamente ingresar moléculas de sodio. Estas moléculas de sodio que tienen carga positiva empieza a bajar porque si tiene menos 90 milivolts y yo le estoy metiendo de a poquito cargas positivas, va a empezar a bajar esos 90. Cuando bajan a 70, 60, se activan los canales de calcio. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Al activarse los canales de calcio, recuerden que las moléculas de calcio tienen dos cargas positivas. El sodio tiene una sola. El calcio tiene dos cargas positivas. Entonces, rápidamente y en forma abrupta, se produce la despolarización de la célula. Cambia las cargas, ¿bien? Y eso inicia el impulso nervioso. ¿Se entendió? Luego, está la bomba sodio-potasio. Recuerde que saca sodio y mete potasio. Como esos canales de sodio empiezan a positivizar la célula, le empiezan a meter mucha carga positiva, las bombas sodio-potasio, que recién lo dijeron por ahí, vuelven a tirar el sodio al espacio extracelular. ¿Bien? ¿Se entendió? Muy bien, Miguel, querido. Ahí vamos a hablar, ahí vamos a ir un poquito, vamos a hablar un poquito. Pasa que ya son las 10:10, me falta una banda de hablar todavía. Bien, Carlos, esto es importante lo que dijo Carlitos querido. Pero eso, el calcio, que desbloquea la troponina, muy bien. Y eso permite la contracción de los filamentos de actina y miosina, muy bien. Pero eso no es en el nodo sinusal. Eso es importante que lo sepan. Lo que yo describí es en el nodo sinusal. No es una fibra de contracción. Es una célula que dispara el impulso eléctrico, que se irradia por los atrios derecho e izquierdo. Y eso hace que se active, como ahí dice Carlos querido, hace que se activen canales de calcio. Una vez que se absorbe el calcio, en el sarcoplasma liso hay una liberación de más calcio y eso hace que, como dice ahí, desbloquea la troponina. Muy bien, Carlos querido. Y eso hace que se activen los filamentos de actina y miosina. ¿Recuerdan eso? Los filamentos de actina y miosina son proteínas contráctiles que ayudan a que a la fibra muscular se genere una contracción. ¿Bien? Contracción muscular. Muy bien, Rosales, querido. Así es. Lo inicia el disparo, por decirlo de alguna manera, el disparo eléctrico, lo inicia el nodo sinusal, que se irradia por todas las fibras musculares de los atrios, y eso hace lo que dijo nuestro querido compañero, que se despоlaricen las células por el calcio. Eso va al sarcoplasma, del sarcoplasma hace que se libere mucho más calcio. Es liberación de calcio inducida por calcio. Eso es importante, ¿bien? Y eso hace que la célula haya una inversión de cargas y eso hace que ese calcio, que se active la troponina y la troponina va a los filamentos de actina y miosina y hace que se genere la contracción muscular. ¿Se entendió hasta ahí? Porque ahora se complica. Ahora se complica. Vamos, querido 145, yo en un ratito me retiro. Bien, ¿entendió? Más o menos. Paula Rosero no le llega la notificación. El problema es TikTok, che. Son las 2:10, ya me tenía que haber ido. Pasa que es medio denso el tema. Y si yo me pongo a hablar de esto a las 12 de la noche, ¿quién va a querer escuchar una clase anátomo-fisiología a nivel histológico de para qué carajo quiero saber cómo se dispara el impulso eléctrico del corazón? Anda, mejor me pongo a ver otro video más interesante. Bueno, escuchen, porque este dato que les voy a dar a continuación es muy importante. Este dato es muy importante y es probable que no lo hayan leído. ¿Bien? Y posiblemente no lo han escuchado en la facu. Presten atención. Pregunta. ¿Por qué? Escuchen.
Si el nodo sinusal dispara el impulso eléctrico, ¿por qué no se comprimen los atrios y los ventrículos al mismo tiempo? Porque al dispararse el estímulo, un estímulo eléctrico va rapidísimo, queridos compañeros. Va a 10.000 km por hora el impulso eléctrico. Pero primero se comprimen los atrios y luego los ventrículos, el S1 y el S2. ¿Bien? Dum loop, dum loop. ¿Bien? Cuando yo ausculto, escucho dos sonidos que se escuchan en las válvulas. Y es tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Es un corazón rítmico y normal. Ahora bien, ¿por qué primero se comprimen los atrios y después los ventrículos? Hay un retraso, excelente. Hay un retraso, excelente, Morita. ¿Cómo se genera ese retraso? ¿Cómo se genera ese retraso? Porque hay delay. Excelente, Erix, excelente, hay delay. Bien, porque todo el impulso eléctrico que libera el nodo sinusal, que es esta carnecita amarilla, esta pelotita amarilla, se desparrama por los atrios y hace que los dos se contraigan en forma simultánea y descarguen la sangre a los ventrículos, derecho e izquierdo. ¿Bien? Pero todo ese impulso eléctrico de los atrios a los ventrículos, solamente el impulso eléctrico pasa a través del nodo atrioventricular. Solamente a través de las de His, que luego se divide en rama derecha e izquierda, que son esas dos linitas amarillas, y después en las fibras de Purkinje. ¿Bien? Ahora bien, ¿por qué ese impulso eléctrico no pasa? ¿Por qué ese impulso eléctrico no pasa de los atrios a los ventrículos? Solamente lo hace a través del nodo atrioventricular. Esa es mi pregunta, que posiblemente sea una de las más complejas. ¿Por qué? El estímulo eléctrico que dispara el nodo sinusal solamente pasa a los ventrículos a través del nodo atrioventricular, que ese es el que produce el delay. Uniones gap, pero muy bien, Link, qué crack. Pero no es eso, pero le vamos a poner uniones gap. Ya vamos a ver ahí. Porque si yo le libero un impulso eléctrico que envuelve todos los atrios, ¿por qué solamente se canaliza por el nodo atrioventricular y no pasa por el resto de la masa cardíaca? Bueno, presten atención porque esto es importante. Presten atención. Cuando el nodo sinusal libera el impulso eléctrico, solamente pasa de los atrios a los ventrículos a través del nodo atrioventricular, que eso genera un delay, que ya vamos a ver por qué. Pero hay una capa de tejido conectivo fibroso que actúa de aislante, queridos compañeros. Entre los atrios y los ventrículos hay un tejido aislante que no deja pasar el impulso eléctrico. Solamente lo hace a través del nodo atrioventricular porque allí, en ese nodo, necesita que haya un enlentecimiento del impulso eléctrico para que los atrios y los ventrículos no se contraigan en forma simultánea. Se tienen que contraer en forma independiente. Primero los atrios y después los ventrículos. Entonces, si no estuviese esa capa fibrosa de tejido conectivo, ¿cómo hago para canalizar todo ese impulso eléctrico solamente por el nodo atrioventricular? Se desparramaría todo el impulso eléctrico por todo el músculo cardíaco y eso haría que se contrajera todo el corazón en forma simultánea y eso sería un desastre, ¿bien? Entonces, el organismo es maravilloso en la naturaleza, es maravilloso esta bomba y tiene aisladas los atrios de los ventrículos por un tejido fibroso. Eso hace que el impulso eléctrico no pueda pasar de los atrios a los ventrículos. Solamente lo puede hacer a través del nodo atrioventricular. Solamente por ahí puede pasar el impulso nervioso de los atrios a los ventrículos. No por otro lado. ¿Se entendió? Eso hace que en el nodo atrioventricular, como tiene un número menor de canales, tiene un menor número de bombas, es más lento en pasar de 90 milivolts al voltaje para que haya una despolarización. Porque tiene menos número, hace todo más lento. Si tiene menos número de bombas, si tiene menos números de canales de calcio, si tiene menos número de canales de sodio, hace que su eficiencia sea más baja, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que el impulso eléctrico pase más lento. Gracias, querido. Pero, si no estuviese ese aislante natural entre los atrios y los ventrículos, se contraería
todo el corazón en simultáneo cuando dispare la señal eléctrica el nodo sinusal. ¿Se entendió?